Deja la puerta abierta, que tus palabras entren como un arco tejido por cipreses, un poco más liviano que la ineludible vida. Lejos está el puerto donde los barcos de ébano reposan con tristeza. Poco me importa llegar a ellos, pues largo es el abrazo con la noche, corta la esperanza con la tierra. Donde quiera que vaya, el mar me arroja a cualquier parte. Otro amanecer donde la imaginación ya no puede convertir el lodo en vasijas para almacenar recuerdos. Me canso de despertar. La luz me hiere cuando ver no quiero. El viaje a Ítaca nada me ofrece. Si hubiera al menos un poco de vino para embriagar los días que nos quedan. Embriagar los días que nos quedan. Mi nombre es Francisco Ruiz Udiel, soy de Nicaragua, nací en un pueblo llamado Estelí en 1977. Actualmente tengo 30 años, empecé a escribir cuando tenía 16 años. Mis primeras lecturas eran Alejandra Pizarnik, era Silvia Plath, también Vallejo. Mi mentora es Claribel Alegría, la poeta nicaragüense salvadoreña. Tengo varios libros publicados, entre ellos está Alguien me ve llorar en un sueño, con el que obtuve el primer premio internacional Ernesto Cardenal de poesía joven. Yo creo que mi escritura la identifica en dos temas primordiales: el tema de la soledad y el tema de la muerte. El tema de la soledad porque es un asunto ya ontológico, y el tema de la muerte porque he estado muy vinculado a la vivencia de seres queridos que ya no están conmigo. A nivel técnico, mi poesía se caracteriza por compartir juegos, greguerías. También utilizo el recurso del relato poético. Bueno, Leteo Ediciones es una idea que surgió a partir de un amigo que se llama Ulises Juárez, un cuentista nicaragüense. El objetivo primordial es publicar la obra de jóvenes escritores. Entonces a veces publicamos la obra ya de escritores que tienen mucha trayectoria para poder subsidiar las obras de jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo publicamos nosotros? Es decir, ¿cómo nacen las obras? Nacen a partir de tocar puertas a la empresa privada, gente que ayuda, solidaridad. Por ejemplo, el último libro, el libro más reciente que vamos a publicar va a salir en agosto, es de un poeta que se llama Víctor Ruiz. Y nace, es decir, los fondos parten de la solidaridad de muchos poetas, es decir, cada poeta iba dando $20, $20, hasta que fuimos reuniendo casi $850. Para hablar de la literatura emergente en Nicaragua yo tengo que hablar un poquito, de manera breve, qué sucedió antes. Venimos de una tradición, bueno, el modernismo con Darío, luego pasó la vanguardia en los años 30, luego en los años 40 fue la posvanguardia. Del año 60 al 80 es lo que se llama la neovanguardia. La generación del 60, es decir, la gente que escribía sobre la generación del 60, eran temas intimistas y temas muy políticos. Era la época de la dictadura de Somoza, ¿verdad? En el 70 eran poemas que tenían que ver mucho con la rebelión. La mezcla entre rebelión, amor, rebelión, libertad. Por ejemplo, el caso de Gioconda Belli. El caso de Leonel Rugama con el exteriorismo. En los años 80 triunfa la revolución del 79 y el gobierno de Nicaragua institucionalizó los talleres de poesía que los daban a través de Ernesto Cardenal, que era ministro de Cultura, ¿no?, en ese momento. Hubo un gran problema, y el problema que hubo fue que todo el mundo creía que podía escribir poesía, porque eran talleres muy fáciles, habían reglas, se crearon reglas. Cardenal creó 7 reglas primordiales de la poesía. Una de ellas consistía en escribir a como se habla. Entonces se cayó un error del facilismo en la literatura. Sin embargo, los 60, 70 y 80 tienen al menos una voz propia, es decir, tienen una identidad, uno los puede caracterizar fácilmente. En la época del 90 son epígonos de los 80. En la época mía, de mi generación, hay un gran problema, y es que ya no somos epígonos de ninguna escuela y tampoco de las otras generaciones que habían pasado, sino que hay una especie de híbrido, hay heterogeneidad. Eso es positivo.
Por una parte, positivo porque cada quien puede recurrir a otras voces, a otra influencia, y eso enriquece la poesía y enriquece las culturas. El lado negativo es que no carecemos todavía de una identidad propia, por lo mismo que te digo. Es decir, si todo es heterogéneo, no se puede decir que hay una identidad, porque cada uno anda escribiendo de diferente forma, cada uno tiene influencias diferentes, técnicas diferentes, etc. Son pocos poetas los que están comprometidos de verdad con crear carrera literaria. Y hay buena poesía, como también hay poesía que está creciendo todavía y que se está desarrollando poco a poco. El gran problema con Nicaragua actualmente es que no existen carreras de literatura, y entonces nosotros los jóvenes tenemos que entrar a la literatura por propia motivación. Este año vienen las elecciones municipales, donde iba a participar un partido que se llama Movimiento Renovador Sandinista, fundado por el escritor Sergio Ramírez, que ya no está en el partido, y uno de los líderes que está ahí, una líder mujer, que se llama Dora María Telles, se puso en huelga de hambre por más de 10 días. ¿Por qué? Porque el Consejo Supremo Electoral, que está prácticamente dominado por el gobierno orteguista, censuró al partido y le quitó la personería jurídica. Cuando pasa eso en un país, está completamente violentando el derecho a la participación ciudadana, porque hay mucha gente que iba a votar por ese partido. Es decir, se le está quitando el derecho a votar y a elegir libremente a los ciudadanos nicaragüenses. Desde esa perspectiva, Daniel Ortega ha ido demostrando nada más que a través de su autoritarismo, los que nos están rumbando la situación política en Nicaragua es a una nueva dictadura como la que ocurrió en la época de Somoza. ¿Ves? Entonces el blog de Poetas contra la Dictadura es un blog donde varios poetas que no están de acuerdo con la política orteguista se unen para denunciar estos atropellos contra la democracia en Nicaragua. Están poetas como Vidaluz Meneses, que luchó en los 60 contra la dictadura de Somoza. Está Michel Nasli, que también luchó en los 60. Está Gioconda Belli. Están otros escritores latinoamericanos. Están costarricenses que se han unido al blog. Entonces el blog lo que va haciendo es publicando poemas y artículos, proclama en contra de esta especie o este murteguismo, como le llama Gioconda Belli a ese cuerpo bicéfalo, ¿no?, entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es su esposa. Cada 4 años la muerte abre la llave del gas de una cocina, se fuma un cigarrillo en el sofá y espera. Otras veces se enciende el motor de un automóvil dentro del garaje y canta Share in the Sky. Un poco de jazz no despertará a las muñecas recién maquilladas. Piensa. Cada 4 años la muerte toma anfetaminas para adelgazar, pero se le pasa un poco la mano y ya no despierta. No se pone triste, ni alegre, ni neurótica. No. Pero cada 4 años la muerte amanece lúgubre y observa la tarde roja desde una ventana. Alguien trata de invocarme, dice, y cierra amargamente los ojos. A mí me da pesar, no sé, es como si ella quisiera decirnos algo o contarnos algo desde su delgado rostro blanco, como si estuviera cansada de estrangular mujeres. Yo la conozco muy poco, pero me consta aborrece su funéreo oficio. Últimamente la han visto respirar cierto aire suicida. Cada 4 años a la muerte se le irritan los ojos. Sabemos que ha llorado, lo sabemos, pero callamos. Sabemos también que busca algún vientre y como ella no tiene el privilegio de la carne materna, aferra entonces sus fríos y delgados dedos en el primer ombligo que encuentra. Por eso, cada 4 años, algunas niñas ya vienen muertas.